Antes de seguir con nuestro repaso de cálculo y álgebra, ¿cierto? Vamos a ver una aplicación básica, una primera aplicación básica de planteamiento de problemas ocupando varias variables. Entonces, tenemos el siguiente problema. Una tienda vende dos marcas de pinturas, pintura iris y tricolor. Si el precio de la pintura iris es P1 en miles de pesos y el de la pintura tricolor es P2 también en miles de pesos, la demanda por pintura iris será eso, ¿cierto? Tenemos la demanda 1, que depende de los dos precios, ¿cierto? Entonces, la demanda de la pintura iris depende del precio de la pintura iris y también depende del precio de la pintura tricolor. Y por otro lado, la demanda de la pintura tricolor también depende del precio de la pintura iris y también depende del precio de la pintura tricolor. Entonces, la letra A, la pregunta A nos dice, exprese los ingresos mensuales de la tienda en función de los precios precios P1 y P2. Entonces, en la letra A nos piden expresar los ingresos mensuales de la tienda en función de los precios P1 y P2. Lo primero que tenemos que hacer es plantear lo siguiente. Los ingresos de la tienda dependen de la cantidad que yo vendo de pinturas iris por el precio que cobro por la pintura iris, ¿cierto? Más la cantidad que yo vendo de pinturas tricolor por el precio que cobro por estas pinturas tricolor, ¿cierto? De eso dependen los ingresos mensuales de la tienda. Entonces, en esta ecuación tengo los ingresos mensuales, pero en función de los precios y las demandas. De los precios, ¿cierto? Pero también lo tengo en función de las demandas. Y en la pregunta me piden dejarlo solo en función de precios P1, P1 y P2. Entonces, ¿qué hago? Tomo las demandas y las reemplazo en esta función. ¿Cierto? Tomo las demandas y las reemplazo en esta función. Y obtengo que el ingreso de la tienda es igual a P1 por la demanda reemplazada, que ya depende solo de P1 y P2, más el precio 2 por la cantidad demandada de pinturas tricolor, pero dependiendo solo de del precio sub 1 y precio sub 2. Por lo tanto, en esta función tengo los ingresos mensuales de la tienda en función de los precios 1, de los precios P sub 1 y precios P sub 2. Es decir, las únicas variables que tengo en esta ecuación son el P sub 1, precio de las pinturas iris, y el P sub 2, que es el precio de las pinturas tricolor. La segunda pregunta, pregunta B, me dice, ¿cuántos serían los ingresos mensuales de la tienda si vende las pinturas iris a 7.000 pesos el tarro y las pinturas tricolor a 5.000 pesos el tarro? Lo que tengo que hacer en este caso es, en la función que vimos en la lámina anterior, reemplazar donde dice P sub 1 por 7, ¿cierto? Todas las partes donde dice P sub 1 le pongo un 7 y todas las partes donde dice P sub 2 le pongo un 5, ¿cierto? O sea, en este caso, el elemento seleccionado del conjunto, hay un conjunto de elementos, ¿cierto? Que se llama precios de las pinturas iris. Yo de ese conjunto de elementos elijo este elemento, el 7. Tengo un segundo conjunto de elementos que es el precio de las pinturas tricolor. De ese segundo conjunto de elementos yo elijo el precio 5, ¿cierto? De 5.000. Entonces, tomo esos dos elementos seleccionados y los reemplazo en la función que vimos en la lámina anterior. Y me queda algo como esto, ¿cierto? Si resuelvo esto, me entrega que los ingresos mensuales serían 2.077. Respecto a la lámina anterior, tenemos que seleccioné un elemento de un primer conjunto de elementos, precios de pintura iris, tomé un elemento de un segundo conjunto de elementos, que eran los precios de las pinturas tricolor, ¿cierto? Seleccioné este 7 y este 5 como los precios P sub 1 y P sub 2, los reemplazo en nuestra función y nos da
una imagen, ¿cierto? Que es nos da una imagen que es este valor del ingreso de la tienda, ¿cierto? Que fue el 2077. Ahora vamos a dejar otro ejercicio planteado. Les voy a entregar algunas ayudas para resolverlo. El problema 4 dice, una empresa está pensando vender un nuevo producto a un precio a pesos por unidad y estima que si se gastan X millones de pesos en el desarrollo del producto e Y millones de pesos en publicidad, los consumidores comprarán aproximadamente esa cantidad de unidades del producto. Entonces, la pregunta dice, si los costos de fabricación del producto son 25.000 pesos por unidad, exprese las utilidades de la empresa en función de A, X e Y. Entonces, yo le entrego algunas pistas. La pista es que la utilidad se puede expresar de la siguiente forma, ¿cierto? Tenemos que nuestra utilidad, la imagen que vamos a buscar, el resultado que encontramos, va a depender de dos variables y una constante. Va a depender de la variable de decisión X, tengo que seleccionar un elemento de X, va a depender de Y, tengo que seleccionar un elemento de Y. Recuerden que solo estamos planteando el ejercicio, no lo estamos resolviendo, por lo tanto yo no tengo que seleccionar aún el elemento, solo tengo que plantear el ejercicio. Y va a depender de una constante A. Entonces, la utilidad yo la puedo plantear de esta forma, ¿cierto? Que depende del precio menos el costo marginal de una unidad por la cantidad de unidades y le resto el costo fijo, ¿cierto? Que no depende de la cantidad producida, el costo fijo, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que dilucidar acá, resolver acá, es del problema que escribimos acá, de este problema, ¿qué corresponde al Q grande? ¿Cómo puedo expresar la cantidad en función de estos tres elementos, ¿cierto? ¿Cómo puedo expresar el P, el precio? ¿Cómo puedo expresar el costo marginal? ¿Y cómo puedo expresar los costos fijos? Bueno, y como último ejercicio de esta tarea, chicas, tenemos que este sería el cuarto, ¿cierto? Tenemos el siguiente. Una empresa manufacturera utiliza para su proceso productivo trabajadores capacitados, los vamos a representar con la variable X, y trabajadores no capacitados, representados con la variable Y. La cantidad de unidades producidas al día se puede representar con la siguiente función. El Q mayúscula, ¿cierto? El Q grande, que es la cantidad de unidades producidas, va a depender de dos variables, de X y de Y. Es decir, depende de la cantidad de trabajadores capacitados y de la cantidad de trabajadores no capacitados, ¿cierto? Y tiene esta forma. 10 por X al cuadrado por Y. Y entonces yo les pido, A, ¿cuántas unidades al mes produce la empresa si es que tiene 20 trabajadores capacitados y 40 trabajadores no capacitados? Eso es fácil, ¿cierto? Reemplazar este valor en X y reemplazar este valor en Y. ¿Qué sucede si un día solo asisten trabajadores capacitados o solo trabajadores no capacitados? C, ¿cuánto aumenta la producción si duplico los trabajadores capacitados? ¿Menos del doble, al doble o más del doble? D, ¿cuánto aumenta la producción si duplico los trabajadores no capacitados? ¿Menos del doble, al doble o más del doble? E, solo en base a las dos preguntas anteriores, si duplicar los trabajadores capacitados me cuesta 20 y duplicar los trabajadores no capacitados me cuesta 15, ¿a qué grupo de trabajadores es más conveniente duplicar? Entonces, nosotros vamos a resolver esas preguntas y las primeras 10 tareas chicas que me lleguen al correo van a tener una bonificación, ¿cierto? Bueno, todos pueden mandar sus tareas chicas, ¿cierto? Para el criterio que les conté de final de semestre. Y las primeras 10 van a tener bonificación en sus evaluaciones que vienen, ¿ya? Son 4 ejercicios, ¿cierto? Y tienen que resolver los 4 para optar a esta bonificación. Eso, nos vemos en la próxima clase.